bastante interesante que se refiere a cómo sobrellevar la pandemia en soledad. Esta charla del día de hoy está dedicado a aquellas personas, sobre todo a hombres, mujeres de edad ya un poquito avanzada, tal vez mayores de 45, 50 o más años, quienes por una razón u otra están viviendo en soledad, sea porque perdieron a su pareja, sea porque de alguna manera existió un divorcio, una separación, o las condiciones económicas, de trabajo, laborales, obligó a muchos a romper su matrimonio, a separarse de su pareja. Entonces vamos a analizar y empezar diciendo pues que el confinamiento en casa durante muchos días puede suponer, y de hecho es un impacto psicológico importante para todas las personas, en especial aquellas que lo sufren más, aquellos que viven solos y sobre todo los grupos más vulnerables como son las personas mayores. Está ya comprobado, demostrado que en el Ecuador hay más de 2 millones de personas mayores a 60 años que viven solas y que según datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de estas más de 850,000 tienen 80 años o más. La discriminación significativa que las actividades y rutinas cotidianas, una baja estimulación sensorial y una disminución del contacto social pueden alterar su estado emocional, y eso lleva a problemas que de una u otra manera generan problemas también en el hogar. Las situaciones de alta incertidumbre como la que estamos viviendo este momento, estamos llevando a cabo este momento con la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, con la pandemia. En este proceso, las situaciones de alta incertidumbre como tal pueden generar la aparición de un sinfín de emociones y pensamientos negativos. Eso lo explica una entidad, Edison Arias, muy buenas noches. Explica la entidad Cuídate Plus, cuyo principal es Raúl Vaca, y este psicólogo indica que, en concreto, podemos experimentar altos niveles de nerviosismo, agitación y miedos. Además, podemos tener problemas importantes para concentrarnos, estados prolongados de alerta y preocupación excesiva, entre otros. Por supuesto, estamos solos, estamos confinados, estamos con el miedo de que hay una pandemia, y todo eso genera problemas bastante especiales en la persona. Entonces lo que hace es primero concentrarnos, buscar que nos unamos en ciertas circunstancias dentro de casa, tal vez dedicarnos a alguna actividad dentro de casa, o estar en estados prolongados de alerta, es decir, estar pendientes qué está sucediendo fuera, qué está ocurriendo en el mundo, pegados frente al televisor, escuchando las noticias en radio, prensa y en internet, qué es lo que está ocurriendo en otros países y psicoseándonos prácticamente de lo que nosotros acá podríamos vivir. Entonces esto genera preocupaciones de excesiva, entre otros aspectos que ya vamos a analizar. Debido a la interrupción de las relaciones sociales, es decir, ya no hay esa relación de las personas mayores en que podían irse a encontrar en un parque con sus amigos, con sus conocidos, ir a tomar un café. Esta situación de esta interrupción de las relaciones personales que se realizaban normalmente día a día, y esas actividades que facilitaban esos contactos, ir al fútbol, ir al vóley, de pronto un karaoke los viernes o alguna otra actividad de pintura, baile o lo que sea, ¿no es cierto?, en diferentes escuelas que se pueden tener, es posible que aumenten los sentimientos de soledad y de tristeza, presentándose sistemas de ansiedad o estados depresivos.
Así lo afirma Bárbara Lucendo Arribas, psicóloga del Centro de Terapia de la Universidad. En el caso de las personas mayores, el considerarse una población de riesgo y que todos los días le estén repitiendo que es la gente vulnerable, que es la población con mayor riesgo, que hay que cuidarles, también va generando una serie de circunstancias ante este virus que puede afectar a su estado anímico. Además de todo esto lo indicado, percibiéndose más vulnerables y adquiriendo una visión más negativa de la situación en la que posiblemente nos encontramos, o sea, la realidad, agita mucho más esa expectativa, esos nerviosismos y le ponen sobre alerta, generando una serie de circunstancias de estrés mucho mayor. Para hacer frente a este tipo de situaciones y de sentimientos, lo primero es identificar aquellas ideas y pensamientos que mayor malestar nos generan y reconocer las emociones negativas. Esto desde el punto de vista del coaching es importante. Siempre, cuando uno va a hacer terapia de coaching, lo primero que se hace es identificar aquellas ideas, aquellos pensamientos que nosotros a lo largo de nuestras conferencias los hemos llamado los caballos negros. Aquellos que generan mayor malestar, que nos hacen ver negativos y que nos alteran nuestro estado de ánimo. Y reconocer esas emociones negativas para superarlas. Entonces, el objetivo de este primer paso es determinar el origen de nuestras emociones negativas para enfrentarlas con información y datos reales y confiables. No estar asusados por esa información del internet o de los WhatsApp que nos llegan y que ya ocurre tanto que lo único que hace es alterar el estado de ánimo y la inquietud de las personas. ¿Y cómo solucionamos esto? Primero, para ello, desde el punto de vista del coaching se recomienda informarnos adecuadamente de la situación a través de fuentes oficiales y evitar, en la mayoría de lo posible, la sobreexposición a demasiada información. Si estamos continuamente pendientes de las últimas noticias sobre la situación, ¿qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Qué pasa en Oceanía? Cada cosa que nosotros vamos aumentando, podemos acrecentar nuestra ansiedad y preocupación. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué es lo que recomienda el coaching para poder nosotros sobrellevar la soledad en este tiempo de pandemia? Primero, mantener el optimismo y ser positivos. Es importante. Es normal que aparezcan pensamientos negativos, intrusivos, que nos hagan dudar de la utilidad de las medidas que estamos adoptando y que nos recuerden únicamente consecuencias negativas de la situación y las pérdidas que eso pueden acarrear. En estos momentos debemos intentar recordar los beneficios y ganancias de la situación, los casos de las personas curadas y de personas que no se contagiarán gracias a que estamos cumpliendo con nuestro deber de protegerse, no salir de casa, mantener una distancia prudente y no hacer aglomeraciones. En este sentido, el coaching recomienda y dice que es clave recordar por qué se está actuando así en estos momentos. Cuando nos encontramos en situaciones de aislamiento es importante tener presente por qué se está llevando a cabo esta medida. Es importante velar tanto por nuestra seguridad como por la de los demás y nuestra conducta facilita todo ello. Pensar que el aislamiento es un acto de protección hacia uno mismo y hacia los demás exporta o aporta sentido a lo que tanto nos cuesta llevar a cabo. También puede ser útil recordar aquellas situaciones complicadas que ya hemos superado a lo largo de nuestra vida.
¿Cuántas veces personas de 50, 60 años pueden dar fe de cómo superaron en un momento determinado situaciones difíciles, como la pérdida de tal vez de un amigo, de un pariente, de un familiar, la pérdida de su trabajo, el cambio de lugar de residencia? Todo eso tendríamos que también nosotros valorar que esas personas adultas, mayores, ya tuvieron una experiencia de valentía y enfrentaron el mundo de tal manera que hoy son ejemplos para mucha gente. Y esos momentos de éxito en situaciones previas, complicadas, tanto a nivel individual, una enfermedad grave, una situación familiar de extrema urgencia o de necesidad, como a nivel colectivo, guerras y posguerras, u otras pandemias o crisis socioeconómicas, les han permitido ser elementos y personas que tienen ya la experiencia y que pueden dar fe de que podemos salir adelante. Indudablemente estos pensamientos aumentarán nuestros sentimientos de autoeficiencia, de autoconfianza, de motivación y a su vez nuestro bienestar. Eso es lo importante. ¿De qué otra manera podemos superar nosotros este confinamiento en soledad? Primero, el humor, el buen humor, la risa, la alegría, el buscar contactos de manera alegre, si nosotros en un momento determinado éramos buenos para contar un chiste, ¿por qué no por WhatsApp enviar un chistecito o esperar que alguien nos cuente un chiste? No solamente situaciones negativas de lo que está ocurriendo, el número de fallecidos, sino también esos chistecitos suaves, alegres, que van alegrando el día a día. El humor, las rutinas como pintar, cocinar, podar tu jardín, cuidar tus plantas, o si no las tienes, pues adquirir un hábito de aquellos. Y sobre todo el ejercicio. Y para mantener el optimismo, qué mejor que el buen humor. En estos días no dejan de surgir videos en las redes sociales con el fin de hacer frente al coronavirus. Y es que, como bien dice este coach, utilizar el humor puede ayudarnos a afrontar los momentos complicados, con risas, con alegrías, aunque sea un humor negro, aunque no te entiendan el chiste, pero busca hacer o generar alegría de alguna manera para salir adelante. Nos podemos beneficiar del buen humor en la medida en que conseguiremos romper con la barrera que nos puede generar el miedo, la ansiedad y la preocupación ante las noticias que nos llegan o la propia situación de aislamiento. Además, el buen humor nos permite romper la burbuja de la preocupación, airear nuestros pensamientos y recargar nuestras fuerzas para continuar con nuestro esfuerzo colectivo. Otro de los aspectos que hay que seguir manteniendo es la actividad física, inclusive cuando ésta ya se complica de alguna manera, ¿sí? Avi Velastegui, un gusto, buenas noches, gracias por estar acá. Entonces sí, está haciendo frío, en Quito al menos estamos ya llegando en lugares a 3 grados que nunca en la edad y en la vida que yo tengo he llegado a tener en Quito. Y sí, se está complicando el clima y dicen los expertos que se seguirá complicando un poquito más. Pero a eso hay que ponerle el calor. No hay que abandonarse por completo. De hecho, es fundamental mantenernos activas, física, cognitiva y socialmente. Y por qué no también decirlo, de manera sexual con tu pareja, para que lo que es clave mantener una cierta rutina en nuestras actividades diarias, mantener el calor humano, aquello que nuestras abuelitas nos decían, no hay mejor abrigo que una cobija con orejas. Así, también el coaching aconseja
planificar detalladamente nuestras actividades, tanto laborales como domésticas o de ocio. Para ello, se propone hacer un horario en el que se establezcan y diferencien correctamente la ocupación en las distintas franjas horarias de actividad y de las tareas cotidianas. Esto nos ayudará a mantener una sensación de cierto orden en nuestro día y no ir generando situaciones al azar, sino que ya desde el día anterior te vas planteando una actividad de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 12, la hora del almuerzo y tarde, ¿qué vas a hacer? Ya planificas. Si algo no salió de acuerdo a lo planificado, no hay problema, lo puedes dejar para el siguiente día, pero lo tienes que conseguir. Y es que mantenernos ocupados es fundamental para controlar la aparición de pensamientos e ideas intrusivas negativas. Eso de mantenernos ocupados nos permite bloquear esos caballos negros de los cuales yo hablo, esos pensamientos negativos, esos pensamientos que llegan solamente a fastidiarnos el día a día. La otra, el cuidado físico, eso es clave. He visto, y a ratos también me ha llegado el momento, de personas que no se afeitan, personas que no hacen ningún aseo personal, y eso ya es bastante complicado. En relación a los cuidados más físicos, deberíamos ser capaces de reservarnos un periodo de tiempo al día para hacer ejercicios físicos de mantenimiento de nuestra capacidad física. Actualmente existe una multitud de ejemplos y tutoriales accesibles en la red que pueden ayudar a las personas que están solas a hacer actividades de manera segura. La actividad física, ejercicios de cardio, si no tienes una bicicleta estática no hay problema, puedes hacer tus ejercicios moviendo las piernas, ejercitándote. Si no tienes pesas, con unas botellitas de agua, todo es importante y todo sirve. Y eso puedes hacer uso o puedes llegar tú a través del internet. Otra idea que tú puedes hacer o que tú puedes mantenerte en forma para ejercitarte a través de tareas domésticas que te sirven para mantener la mente ocupada y son forma de un ejercicio físico. ¿Alguna vez has intentado, y te dejo esta como tarea de coaching, ¿sí? Esto es de Coaching Chef, que ya saben, ya les hablé quién era y cómo lo hacía. Intenta cocinar algo, pero pon los recipientes lo más alejado de la cocina, los alimentos lo más alejado de la estufa, de tal manera que tú puedas tranquilamente ejercitar, salir, caminar. Cuando vas a cocinar algo, así sea un caldito de verduras, pero tienes que ir a coger, a retirar el alimento 3 metros, excelente, ya estás haciendo ejercicio. Pero si tú le pones aquí la estufa y al lado las verduras, vas poniendo, no hay ninguna actividad motivante. Pero si lo pones alejado, o si antes de preparar el alimento le pones, por decir, en tu dormitorio que está alejado de la cocina, qué hermoso, experimenta, juega con tu pareja, a ver quién trae más rápido, por ejemplo, la alberca, quién trae la cebolla y vamos corriendo. Es decir, juega, vive jugando la vida. Como añadido al ejercicio físico es fundamental mantener unos correctos hábitos de higiene del sueño que nos permitan descansar correctamente. Así, aunque estemos encerrados en casa y los horarios parezcan que se difuminan a la hora de descansar bien, es importante establecer unos horarios y rutinas adecuadas. La noche es para dormir, para descansar. Después de almorzar, no te recuestes a dormir, porque esa bendita siesta que antes nuestros abuelitos decían que tenemos que hacer, ya no es posible. Sal, camina unos minutos por algún lado, date unas vueltas
y regresa a tu habitual planificación o a lo que tú hayas pensado hacer en ese día. En este sentido, se aconseja desde el coaching vigilar las siestas prolongadas o las actividades que nos exciten excesivamente antes de ir a dormir y que dificulten la conciliación del sueño. La revisión del celular hasta altas horas de la noche, el estar viendo una televisión en pantalla plana a menos de 1 o 2 metros de distancia, eso afectan y generan procesos de inestabilidad psicológica, mental, lo cual permite que siga en actividad y tú dices, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño y sigo prácticamente despierto. Mantener el contacto con amigos y familia es importante durante este tiempo de confinamiento en la medida de lo posible. Hay que evitar la sensación y sentimientos de soledad. Tenemos que aprovechar estos momentos para estrechar los lazos con los miembros de nuestro entorno afectivo. Sí, sabemos que muchos de ellos son ocupados, que tienen su trabajo, que tienen todo, pero también tenemos que hacerles entender y saber que necesitamos por lo menos comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, que necesitamos comunicarnos con alguien, por lo menos unos 2, 3 minutos y si son 5 que mejor. Durante este tiempo de confinamiento, en la medida de lo posible, hay que evitar estos sentimientos de soledad. Podemos, por ejemplo, reservarnos un tiempo al día para hablar con las personas con las que convivimos o, en caso de vivir solos, potenciar la utilización de la tecnología y las redes sociales para hablar con las personas que queremos y aquellas que de pronto están un poquito más lejos. Amigos, y es que mantener la comunicación con los familiares es clave, pero también es difícil. Debemos entender que todos y cada uno de ellos tienen sus trabajos, tienen sus problemas, tienen sus familias posiblemente, pero se debe evitar que las personas que viven solas se encierren en sí mismos para que en lo fundamental, ese contacto entre las personas, ese contacto regular con amigos y familiares, ya sea por teléfono o por videoconferencia, o ahora poder salir un ratito a tomar un café, es importante para mantener vivo al espíritu y al cuerpo. Y ahora, ¿por qué siento tan importante eso de salir aunque sea a la esquina o salir a un balcón? Simplemente a charlar con el vecino de enfrente. Estos pequeños grandes gestos debemos entender que son muy importantes para mantener alejada la ansiedad que produce el confinamiento, para subir la moral de la población, así como para fomentar la solidaridad y la empatía en estos duros momentos. Mis saludos para Negrita Padilla, bendiciones para usted, mi querida amiga. El ocio es un antidepresivo natural, lo que contribuye a la estabilidad emocional. Refuerza nuestra permanencia en un grupo desde el vecindario a la nación, generando empatía y responsabilidad para todos. Nos permite comprobar que no estamos solos, que otras personas también necesitan contacto. Nos convierte en necesarios para el otro. Ocupa nuestro tiempo y si lo integramos en nuestras rutinas, nos ayudará a afrontar el confinamiento de una manera más saludable. Para concluir, vamos a dar algunos tips que son importantes. Son esos signos de alarma que nos avisan que algo está ocurriendo y que algo está pasando en esa persona que está dentro del confinamiento que necesita ayuda. Todos estos consejos pueden ayudar a las personas a afrontar la soledad. Pero puede ocurrir que haya personas que no aguanten y empiecen o comiencen a sentirse mal, a generar procesos de mal humor, a generar procesos de llanto, de frustración, y ahí viene la parte del coaching. ¿Cómo podemos identificar que estamos ya ante esta situación negativa?
muestras que nos indican que nos estamos encontrando o nos estamos enfrentando ante una afectación grave de esta situación de la soledad, del confinamiento en tiempos de pandemia, cuando los síntomas se presentan con una frecuencia e intensidad muy elevada, interfiriendo así en el día a día de manera disfuncional. No poder dejar de pensar en que esta misma temática a lo largo del día y que esto producir miedo o tensión, afectación en el propio estado de ánimo, encontrándose en un estado de ira, de enfado constantemente, tener sobresaltos de manera habitual o incluso poder llegar a consumir sustancias o alcohol en forma habitual o con mayor frecuencia de la que hacía. Es mucho más notorio el darnos cuenta de estos estados. Cuando una persona ya en cualquiera de estos ejemplos que te acabamos de dar, encuentras o tú te das cuenta que estás generando estos procesos, lo mejor y lo más recomendable es que tú busques ayuda. Recuerda cuántas veces te he dicho, tienes nuestro WhatsApp, es el 0998 023 596, o a través de Facebook o redes sociales nos encuentras como Fagus Pro, para ayudarte. Si necesitas conversar con alguien, si necesitas distraerte, si necesitas relacionarte de manera virtual con alguien, que alguien te escuche, estamos para eso y de hecho lo estamos haciendo con algunas personas.